Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM y en la web en kbbf.org. Y ya tenemos aquí al único, el doctor Gustavo Enríquez Méndez, quien es súper famosísimo para nosotros, nosotras que lo conocimos desde que éramos más jóvenes. El doctor es joven todavía, tiene como unos 40 años o algo así. Doctor, bienvenido al programa aquí, Líderes del Futuro en KBBF. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien, Rafael, gracias. Sí, tengo 40 años y meses, muchos Ah, meses. esa, A esa parte se me olvidó decirle a la comunidad. la comunidad. No, me da muchísimo gusto poder hablar con nuestra comunidad, que pues ahora que estamos acá en Denver, extraño mucho la comunidad del condado de Sonoma y del norte de California en general. Es una comunidad muy especial y se extraña mucho. Yo extraño mucho estar cada semana en el radio dirigiéndome a nuestra gente. Pues como vamos a cumplir 50 años de haber salido al aire, primera radio comunitaria del país, estaba recordando cosas como alguna vez la directora me dijo que en cierto momento hay cientos de miles de personas que escuchan nuestros programas porque llega a no que cinco, a 15 condados o algo así. Yo lo he oído en San Francisco, lo he oído en Sacramento, un día la oí, no sé por qué, en Lake Tahoe. Ujú. Eh, entonces es una radio que es muy importante y agradezco mucho que tú sigas haciendo estos programas porque la información es poder. El informarse es tener poder. Y en cuestiones de salud, pues todavía más, porque tenemos que cuidar a nuestra familia y a veces hacemos las cosas urgentes y olvidamos las importantes, ¿no? Como en el caso que queremos hoy más o menos hablar de la medicina preventiva y lo que deben hacer las familias para prevenir o evitar y a veces diagnosticar a tiempo problemas que podemos curar y que si diagnosticamos más tarde ya no hay mucho que hacer. Entonces, pues es un placer y siempre dirigirnos a ustedes. Ojalá que me inviten pronto otra vez para poder hablar de cosas menos tristes como el COVID y el virus sincicial, la influenza y todas estas cosas. Pero aquí estamos, Rafael, y sí preocupados por pues nuestra experiencia en medicina y lo que me estabas diciendo, que el COVID distrajo mucho a la comunidad, hacerse las pruebas, ojalá que vacunarse, y dejaron de hacer otras cosas importantes, que son, pues en el caso de las mujeres, y yo creo que eventualmente en otro programa hablamos específicamente del Papa Nicolau, la Ujú. mamografía, la colonoscopía. Y pues en el caso de los hombres, si hablamos específicamente de un par de gentes, el cáncer de próstata, que pues yo estoy viendo que mata más personas porque no se diagnostica y cuando se diagnostica ya es demasiado tarde. Am, Eventualmente, Rafael, si te parece, podemos hablar de cada uno de estos en otro programa y ahorita sí nada más enfocarnos a pedirle a la gente que no se olvide de asistir a sus clínicas comunitarias, son prácticamente gratuitas. Hemos luchado, Rafael, tú lo sabes, hemos luchado por más de 30 años para tener uno de los sistemas de médicos a través de las clínicas de la comunidad para nuestra gente, documentados, indocumentados, en vías de documentarse, am, pero que tengan acceso a un precio bajísimo, con frecuencia no pagan. Eso es importante saberlo. En Santa Rosa, cuando yo llegué, no había clínicas de la comunidad. Había una pequeñita en Hillsborough, la clínica Alianza, Ujú. y trabajando con los residentes y con gente muy luchadora como tú, pues hemos logrado tener ya en Petaluma,
en Hillsborough, en Windsor, en Cloverdale, en todas estas ciudades y damos servicio a miles de pacientes. Entonces, la idea de no voy al doctor porque no tengo con qué pagar, ya no funciona, ¿eh? Hay muchos programas para que la gente tenga acceso. Por ejemplo, hay un programa que es de detección del cáncer y nuestros pacientes venían para el programa de detección de cáncer y terminamos mandándolas con un cirujano a que le operaran la vesícula gratis, porque tenemos esta conexión con el Operation Access. En fin, es algo que nuestra gente debe recordar y no por seguir trabajando y ganar más dinero para poder salir adelante, dejar de atenderse o atender a su familia. Definitivamente. Y esa es la realidad de las cosas, que muchas veces compramos esta idea o creemos tanto en el capitalismo de que un centavo más, que tengo que, ahorita acaba de pasar la Navidad, y que si, una persona me contó que acababa de comprar una televisión de 72 creo, pulgadas o algo así, y que supuestamente la agarraron en un precio especial y le dije a la persona, ¿cuándo vas a tener tiempo para ver esa televisión si ahora te endeudaste porque la pusiste en la tarjeta de crédito y no te costó lo que tú piensas porque vas a hacer el pago mínimo? Eso te va a costar un montón de dinero porque te van a cobrar 30 a 32% en intereses. Y no fue hasta que nos sentamos y le hice la matemática que la persona entendió que esa televisión que el día de hoy vale cierto dinero, porque el precio de tecnología baja tan rápido, en 6 meses lo podemos agarrar por $300 menos, pero la persona va a tener que trabajar 2 a 3 años para poder pagarlo. Y ahí es donde una vez más que voy a trabajar más para darle el nuevo celular a mi hijo, mi hija, que voy a trabajar más para esto, para lo otro, y vivimos endeudados, endeudadas. Pero la otra cosa es esta, de que no vamos al doctor o la doctora o la clínica, right? So, una de las preguntas que es esencial aquí para nuestra gente, porque este programa sé que no lo escuchan necesariamente los jóvenes o las jovencitas, aunque me gustaría mucho, lo escuchan la gente de los 40, 30, 50 años. ¿A qué edad los hombres deben de empezar a hacerse algún tipo de asesoramiento, examen, chequeo, dependiendo qué palabra quieren usar, para prevenir el cáncer de próstata? Sí, para prevenir el cáncer de próstata o detectar el cáncer de próstata, Detectar, ya. ah, hay ciertos parámetros, pero te iba a decir, los hombres desde que nacen que tenemos que empezar a hacerles sus exámenes físicos. Si un bebé, un hombrecito que nace, tenemos que estar seguros que tiene los testículos descendidos, porque si no puede haber un problema. Les ponemos la primera vacuna al nacimiento para hepatitis B, a las 2 semanas los bebés, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso que en realidad no tiene un inicio, pero específicamente en el cáncer de próstata es rarísimo ver que un joven tenga cáncer de próstata. Eh, pero hay factores como el factor de familiar. Si varios en la familia, sobre todo los papás, los hermanos, los tíos, bueno, el papá, la mamá no puede tener cáncer de próstata, ¿no? Am, tuvo cáncer de próstata o tiene, eso lo pone a la persona un poco más en riesgo. Ahora, el cáncer de próstata es muy controvertido lo que se debe hacer. Muchos médicos, muchos especialistas, inclusive en urología, consideran que no se debe de hacer la prueba para detectar cáncer de próstata porque se llama PSA, es el antígeno prostático, no sé qué. Ya sabes, no me gusta hablar con palabrotas médicas, porque la gente se desconecta, ¿no? Ya, ya, definitivamente. Pero este PSA, porque puede dar lo que llamamos falsas positivas.
puede salir muy alto y entonces el médico empieza a hacer otros exámenes que pueden ser biopsias y las biopsias pues pueden tener su riesgo porque son a través del el intestino, puede haber infecciones, abscesos, o sea, puede haber falsas positivas que nos indiquen, que nos desorienten. Pero en términos generales, cuando un paciente tiene síntomas, un hombre tiene síntomas, independientemente de la edad, porque am, el sistema genitourinario es muy complejo, pero pues tiene todo el aparato reproductor y el aparato urinario. Entonces, por ejemplo, alguien que orinó sangre, puede ser que tenga un tumor en un riñón o puede ser que tenga una infección que se cura sin problema, ¿no? Ujú. Fácilmente. Entonces, cualquier síntoma, dolor, ardor al orinar, tener que orinar frecuentemente, lo que llamamos nocturia, que es ir a orinar en las noches, ¿no? Varias veces. Claro, si como mis paisanos se toman 6 cervezas en la cena, pues claro, se tienen que levantar muchas Sí. veces, ¿no? Pero la idea es una persona que no tome tantos líquidos en la noche. Am, y otros síntomas podrían ser dolor pélvico, dolor en el abdomen bajo, eh, pero normalmente lo que hacemos es un examen físico y a través del examen físico podemos detectar el tamaño y la consistencia de la glándula prostática. Y si la consistencia, son dos lóbulos básicamente de la glándula, si de un lado está endurecido o sentimos nódulos, eh, eso nos preocupa. Si está muy grande la próstata, nos preocupa. Entonces lo que hacemos es un ultrasonido que no duele y nuevamente tenemos en las clínicas acceso a precios muy bajos para ese tipo de exámenes de gabinete, decimos, de exámenes para detectar ese tipo de problemas. A, a veces pues hay que ir a las biopsias y la cirugía, etcétera, ¿no? Pero sí es importante, si alguien tiene síntomas, tiene una examen físico anormal, tiene herencia genética, sí, genéticamente tiene alto riesgo, vaya a ver al doctor, vaya a ver al doctor, no tenga temor. El examen de próstata trae toda una mitología Ujú. alrededor que es verdaderamente increíble. Pero no lo voy a decir en el radio, pero es una cosa muy extraña. Y, Ah, y, y el, para los hombres latinos o mexicanos, ese es hasta cierto punto lo que sé que no lo quieren admitir, que es miedo, pero es miedo lo que tienen, porque han escuchado cada historia o han visto algún tipo de meme en la internet o lo que sea, que piensan que van a perder su masculinidad por ir a uno de estos exámenes. Y ahí es donde una vez más al rato cuando ya van porque de veras ya algo está mal, ahora les dicen, ¿sabes qué? Tienes un cáncer tan avanzado que si hubieras venido hace 6 meses o hace un año, o les dicen, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un examen físico? ¿Qué es un examen físico? Y ahí es donde me gustaría que nos hable usted un poquito más, porque antes podríamos tal vez usar la excusa, porque como usted dice, las clínicas locales en el condado de Sonoma, por lo menos, ofrecen mucho apoyo. Pero hay gente que tal vez podría decir, oh, es que yo no tengo medical. Well, ahora la ley de California dice, si tienes 50 años de edad, hay mucha gente que puede calificar para medical, tenga o no tenga papeles. Y si eres menor de 23 o 24 años de edad, ahora puedes calificar, tengas o no tengas papeles, si, basado en cuánto ganan y todo ese tipo de cosas. Pero eso nos trae a esta pregunta una vez más. Usted tiene años y años de experiencia. ¿Cuáles eran las razones que la gente le daba, hombres, mujeres,
para no ir a hacer ese chequeo físico. Y la otra que es tan importante, creo, es cada cuánto tenemos que ir a hacernos un examen, un chequeo con nuestro doctor, doctora, porque estamos escuchando que gente de que empezó COVID no han ido y ahora están encontrándose que ya tienen diabetes, que están muy sobrepeso, que tienen casos de cáncer, ¿cómo se llama? En diferentes situaciones o diferentes tipos de cáncer, y es porque no han ido al doctor, doctora. Son dos preguntas. ¿Cada cuándo debemos de ir a hacernos un asesoramiento, a un chequeo con el doctor, doctora? ¿Y qué historias o qué razones le daba a la gente del por qué no lo hace? Sí, mira, los mexicanos somos muy fatalistas, como tú sabes, Ujú. y decimos, me voy a morir cuando me toque, no me voy a morir un día antes. Nadie se muere la Ya. víspera es un día antes, no dos. Te mueres cuando te toca. Y entonces un poco, ¿para qué voy al doctor si a la hora que me toque me va a tocar? Pero también esta situación de que es también muy mágica el pensamiento de nosotros. Si voy al doctor me va a encontrar algo mal. ¿Para qué voy si me siento bien? Pues sí te sientes bien, pero la presión alta no se siente hasta que se siente. Ujú. O la diabetes no se siente hasta que empiezas a tener problemas serios. Entonces es importante que, primero, si hay síntomas que no, pues, que no vamos a preguntarle a la comadre, oye, comadre, ¿qué tecito me tomo? Pues, tómate una manzanilla con ajo, etcétera, ¿no? Si hay síntomas, si hay una historia familiar muy importante, en el caso de la diabetes, por ejemplo, eh, es, hay que ir al médico. De otra manera, creo que un examen periódico cada año, pero hay muchas cosas, porque, por ejemplo, mira, estoy bajando de peso sin motivo o Ujú. tengo fiebre, en la noche tengo febrícula, ¿no? Sin fiebre baja y no sé por qué. Esos son síntomas que pueden indicar un problema más grave. Tengo tos, obviamente, la tos, bueno, ahora y el COVID, pero entre nosotros, sobre todo entre los inmigrantes del sudeste asiático, ya sabes, Vietnam, Laos, Tailandia, Camboya, y África, hay muchísimo problema con tuberculosis. Entonces tengo tos y no se me quita y no se me quita. O tengo tos y escupí sangre, eso puede ser muy grave. Ah, entonces, la idea es ir al médico sin tener temor de que vamos a encontrar algo por encontrarlo, si para ganar dinero, porque la verdad es que a nosotros en las clínicas nos pagan menos que a cualquier otro doctor en la comunidad y nos pagan un salario, no nos pagan de acuerdo al número de pacientes y de hecho quisiéramos ver menos pacientes porque nos ponen muchos pacientes, la necesidad es enorme. Entonces, un poco resumiendo, si hay síntomas, si hay una historia familiar importante de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer del pecho en las mujeres. Si la mamá, una tía, una hermana tuvo, o la familia del papá, menos, pero la familia del papá, tuvo cáncer del pecho, esa paciente tiene más riesgo de desarrollarlo. Entonces, ir al médico para hablarlo y eventualmente empezar a hacer los exámenes, pero siempre el examen físico, porque en el examen físico podemos encontrar algún nodulito y curarlo. Ujú. O como dices tú, 6, 8 meses después, es un problema, hay que hacer una cirugía muy radical, etcétera, ¿no? Ah, eh, yo siento que los hombres pensamos, voy al doctor cuando de plano esté mal. Y
ir al doctor cuando estés mal, pues a lo mejor ya para qué gastas tu tiempo. Hay que ir para no estar mal, hay Ujú. que ir para estar bien. Y como mencionaste, uno de los problemas más graves de nuestra comunidad es el sobrepeso, la obesidad, que conducen a la diabetes, al colesterol alto, a la presión alta y finalmente enfermedades del corazón y de Ujú. los riñones. Entonces esa gente se muere antes y es una pérdida porque pues todos tenemos una función en la familia, una función en la sociedad, ¿no? Ya. Y una de las cosas que estamos viendo, sabemos por los estudios, y hemos hablado acerca de esto, que los primeros 4 años después de llegar a este país, la gente migrante está casi en la mejor situación de salud que el resto de su vida viviendo en los Estados Unidos. Y eso es porque no hemos descubierto la comida chatarra. Y una vez que descubrimos esa comida chatarra, que nunca me gusta decir los nombres aquí en la radio porque no quiero hacerles negocio, pero la gente sabe de qué compañía estamos hablando, donde una vez más, tal vez allá en México, de donde yo soy, un rancho, tenía yo un refresco 1 o 2 veces al año. Eso era todo, porque éramos muy pobres, que cuando era la fiesta del rancho, nos había un poquito de dinero y nos daban uno. Y aquí vamos a uno de estos restaurantes chatarra y por 99 centavos le dan una Litro y cubeta, medio. básicamente, ya. Y ya que se van los niños corriendo, ya se van saliendo del restaurante. No, pues ya me tomé la mitad por tercera vez, pero voy a llenarlo otra vez. A la compañía le cuesta, y me imagino los precios han subido, pero ya hice las preguntas anteriormente, que les cuesta entre 1 y 1.5 centavo el llenar uno de esos botes de refresco, pero lo que le está costando en salud a la familia al rato, en vida a la familia al rato, es un problema, porque ahora tenemos niños, niñas de 7 y 8 años de edad que ya tienen la diabetes o que son prediabéticos, diabéticas, y estas personas, ahora cómo tenemos, cuánto trabajo se le tiene que hacer con un niño, niña de esa edad para decirle, ya no puedes comer comida chatarra, vamos a tener que comer algo sano, pero de donde venimos, muchos de nosotros, nosotras no estábamos sobrepeso. Sí, no, tienes razón. Mira, los inmigrantes es algo que yo hablo con los políticos. Los inmigrantes somos, yo ya menos, pero somos los más fuertes, los más sanos, los más trabajadores de los países a donde emigramos. Ujú, Está probado. Pero está probado que conforme va pasando el tiempo, los inmigrantes, cuando menos latinoamericanos, en este país su salud se va deteriorando, su esperanza de vida va disminuyendo, ujú, etcétera. Y es porque adoptamos esta serie de costumbres como la comida chatarra, como comer cualquier mugre para quitarnos el hambre, la comida casera que es tan sana en nuestros países, pues no se usa porque no hay tiempo, hay que trabajar ujú. para comprar más cosas, ¿no? Ya, Exacto, hay que comprar más juguetes, entonces hay que trabajar más. Es triste. Mira, leí una cosa que sinceramente me preocupó mucho. Mi intención no es angustiar a nuestros radioescuchas, pero leí en un periódico, el New York Times, que es el periódico más serio que yo conozco, eh, eh, un artículo en donde dicen que 4 de cada 10 americanos o personas que vivimos en este país, 4 de cada 10, 40%, vamos a tener algún tipo de cáncer durante nuestra vida. ujú, Y bueno, igual puede ser cáncer del cuello de la matriz, del pecho, del riñón, de la piel, etcétera. Pero precisamente por eso es importante ir al médico para aprender que es importante usar el bloqueador del sol para no desarrollar
melanomas, por ejemplo, ¿no? Que es un cáncer espantoso y puede aparecer como un Ujú. lunarcito. Pero, ay, me quiero asolear para verme bronceado, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que broncear porque somos de la raza de bronce, pero Exactamente. la gente más de piel más clara, sí. Am, entonces, pues, si 4 de cada 10 de los habitantes de este país van a tener un problema de cáncer, pues más vale diagnosticarlo lo más pronto posible. Y tenemos métodos para diagnosticar tumores pequeñísimos, pequeñísimos, y detectarlos a tiempo y dar el tratamiento adecuado, cirugía, radiación, quimioterapia, etcétera, ¿no? Entonces es algo que de veras me preocupó mucho porque estamos haciendo las cosas mal. Primero Ujú. estamos destruyendo el ambiente, usamos una cantidad de químicos en las casas Exactamente. y nos tomamos una cantidad de Ujú. químicos. Lo que decías de los refrescos, están hechos con jarabe de maíz, ni Ujú. siquiera es azúcar, es jarabe de maíz, que quién sabe cómo lo procesan, y eso produce diabetes, ya se sabe, ¿no? Ya. Les dieron jarabe de maíz a unos ratoncitos, unas ratitas de laboratorio, y a otros no, y los que le dieron todos diabetes. O sea, se sabe ya, no lo decimos para que la gente se asuste o porque yo soy enemigo de la Coca-Cola, para nada, ¿eh? Pero es cierto, es un hecho. Definitivamente. Y ahí es una de las otras cosas que es súper importante. ¿Cuántos productos en este país contienen jarabe de maíz? Right? No es los refrescos nada más, pero ahora estamos hablando del cereal tiene esto y que aquel tiene aquello y que si vamos a echarnos unos panquecitos, well, te dan jarabe de maíz para ponerle ahí, que tu refresco tiene esto. Una vez más, es tanto, y luego tenemos los pesticidas de los cuales usted habla. Sabemos que uno de los pesticidas que muchas gentes usan en sus trabajos, sea cuando trabajan en el campo, sea cuando están limpiando el pasto, todo ese tipo de cosas. Y tal vez ellos no lo trabajan, ellas no lo trabajan, pero la compañía la está usando. O si usted va a cortar el pasto en la casa de otras gentes, ellos, ellas tal vez, los dueños, dueñas de las casas, están usando algunos productos que claramente causan el cáncer y usted no se protege. Ahí es donde una vez más traemos esa ropa que está contaminada y la combinamos con la ropa de nuestros niños, nuestras niñas a veces, y al rato hay cosas que no se limpian simplemente con jabón. ¿Y qué hacemos? Y a veces la ropa nuevecita, tiene ciertos químicos que a veces pueden causar problemas y lo vemos que a veces se pone alguien ropa nueva y de pronto se están ahí, ¿cómo se llama? Rascando porque son alérgicos a quién sabe qué químico ahí. Yo siempre le digo a la gente, compra ropa nueva, debe de lavarla antes de ponérsela. Son cosas que tenemos que aprender, pero regresamos a este punto de que la salud de nuestra comunidad y esos 4 de 10 de los cuales usted está hablando, esas cantidades pueden cambiar, donde pueden mejorar o pueden empeorar, pero como usted lo dice claramente, tiene que ver con nosotros, nosotras, de que si nos vamos a chequear con el doctor, doctora, que si nos vacunamos, que si una vez más comemos sanamente, que si estamos durmiendo sanamente, que si, ¿cuántos de nuestros niños, nuestras niñas se van a dormir con el celular ahí cerca de la cabeza? Lo cual sabemos por los estudios que se hicieron, que la señal del teléfono celular, si está muy cerca de la cara, que puede causar cáncer del cerebro. Right? Si lo tenemos en el pantalón en la bolsa del pantalón la mayoría del día, puede causar cáncer de la próstata, que todo este tipo de cosas. Pero vivimos hasta cierto punto, los mexicanos, mexicanas, los latinos, latinas, vivimos con tal mentalidad, como usted dice, que Octavio Paz lo dijo claramente, el mexicano es familiar con la muerte, hace chistes acerca de la muerte,
toca la muerte, duerme con la muerte, celebra la muerte y es uno de sus más favoritos juguetes y es a la muerte a la que ama más. Y ahí Es es donde usted habla. muy interesante, sí, Octavio Paz hizo una cosa bella con eso. Mira, ahorita que estabas hablando de los pesticidas, en el Valle de Salinas, como sabes, es agricultura, en esa zona hay muchísimos inmigrantes, la mayoría mexicanos, pero también de Centroamérica. Encontraron compañeras mías, empezaron a ver que había muchísimo más problemas de tumores malignos en los hijos de las campesinas. Y sí, efectivamente es porque no se pueden cambiar la ropa continuamente y lavarla, no tienen lavadora, imagínate, y tienen que trabajar 12 horas diarias. Yo vi un caso que me llamó mucho la atención. En México está muy mal regulado esto de los pesticidas y se usa una cosa que se llama órganos fosforados, que es muy tóxico sobre todo para los jitomates la zona de Morelos, en el estado de Morelos, donde yo trabajaba en un hospital rural. Llegó un muchacho que tenía rota la bomba de los órganos y llegó gravísimo. La enfermera, que ya sabíamos, porque teníamos casos de esos todos los días, se puso guantes, aún con los guantes, para desvestirlo, porque estaba empapado y estaba inconsciente. Aún con los guantes, ella tuvo intoxicación por órganos fosforados. Y casi se nos muere también ella. El pobre muchacho sí, no la logró. Pero no hay regulación, ¿no? Platicábamos con nuestras amigas colombianas que leyendo precisamente que en el sistema económico europeo han prohibido en los últimos 5 o 10 años, prohibido 1.600 productos que se usan para cosméticos y el rímel y esas cosas que nosotros, gracias a Dios, no usamos. Ujú. Digo, pobres mujeres, man, que tienen que ponerse todas estas cosas. Pero bueno, 1.600. En Estados Unidos han prohibido, ¿cuántos eran? 100 o 60. Ujú. O sea, la regulación aún en este país está muy en duda. El capitalismo manda, las compañías grandes mandan, y siempre va a ser así. Y por esa razón tenemos nosotros como padres, madres de familia, tenemos que hacer lo posible. Y si no sé, esa es la otra cosa, ¿right? Si no sé qué es sano o no es sano, ahí es donde vamos a entrenamientos del Departamento de Salud, ahí es donde vamos a la clínica, ahí vamos a escuchar y aprender, tal vez en la escuela para que sepamos qué es sano y qué no es sano. Porque una vez más, tenemos la diabetes con mucha de nuestra gente, el cáncer con mucha de nuestra gente y el Alzheimer's ahora se está volviendo una cosa muy, entre comillas, normal en nuestra comunidad mexicana, latina, latino, latinex donde tenemos que aprender cómo tratar de prevenir estas cosas para que no tengamos que estar sufriendo y hasta cierto punto hacer sufrir a otros familiares que tienen que estar ahí apoyándonos porque no nos cuidamos. Fíjate, esto que dices es importantísimo porque la gente que tiene que cuidar enfermos crónicos, sobre todo enfermos crónicos como que tienen problemas mentales, de Ujú, Alzheimer's, porque además de que los pacientes no sabemos cuánto sufren, pero estoy seguro que sufren enormemente de la ansiedad de no acordarte si es mi hija o no es mi hija, o quién es esta persona que llega siempre y me abraza, ujú. etcétera, ¿no? Pero el cuidador, hay varios estudios y hay un par de libros que luego te recomiendo que escribieron familiares míos, por cierto, la salud de la persona que cuida al enfermo crónico se deteriora.
Ah, pero dijiste algo muy importante, Rafael. El aprender cómo a manejar las cosas, la vida, nos ayuda mucho para enfermarnos menos y tener una vida más sana. Por ejemplo, el Alzheimer's, que es una pérdida de la memoria gravísima. Bueno, hay ciertos grados, ¿no? Pero básicamente es demencia. Han visto, está probado que una de las cosas que se asocia directamente con el Alzheimer's es lo que llamamos gingivitis, que es la inflamación de las encías, porque la gente no se cepilla bien los dientes por correr, para acostar al niño, la cena, y no usan el hilo dental. Entonces, ya se sabe qué bacterias son. Estos microbios, estas bacterias, anidan entre una pieza molar y la otra, un diente y el otro, y el cepillo no llega. Entonces, esto está, por ejemplo, asociado con Alzheimer's, clarísimamente. Eh, el, eh, y esto es algo que puede uno hacer en la casa todos los días, que se cepillen los dientes y evitar quizá esta enfermedad espantosa que es el Alzheimer, porque la gente con Alzheimer puede vivir años y años y no reconocen nada, no saben nada de nada y sufren. Y hacen sufrir a quien tiene que cuidarlos, ¿no? Porque no todos tenemos dinero para mandarlos a un lugar donde los cuiden, los traten bien, no abusen de ellos, que es un problema grave en nuestra sociedad. Entonces, sí, aprender estas cosas ah, es, pues, se traduce en vivir mejor, Ujú. en vivir más feliz, en que nuestra gente alrededor aprenda de nosotros y vivan mejor. Definitivamente. Entonces, tenemos que recordarle a la comunidad, tenemos que cuidar nuestra salud, eso significa chequeos, por lo menos chequeos anuales. Lleven a sus niños, niñas también a que se vacunen. Ya ahora la vacuna contra el COVID la pueden tener niños, niñas de 6 meses. Yo conozco varios profesionistas, doctor, que una vez más tienen licenciaturas, tienen maestrías, uno que otro tiene doctorados y todavía no están seguros, seguras de vacunar a sus niños, niñas menores de 5 años. Y sabemos que usted como doctor en sus décadas de servicio, usted ha vacunado a miles y miles de bebés y niños y niñas, porque de ahí las escuelas dicen, pues no, yo no quiero a tu niño aquí porque quién sabe qué enfermedades va a traer al resto de ellos. ¿Qué nos puede decir acerca de la vacuna contra el COVID para niños, niñas menores de 5 años? Sí, las vacunas en general, sí, en 1950, hace 70 años, la esperanza de vida de los seres humanos normales era de 60 años, 58, en el 1950. Hay- Hoy, el día de hoy, la esperanza de vida es de cerca de 80 años. ¿Por qué la esperanza de vida, la longevidad aumentó tanto? Por las vacunas, Ujú. por las vacunas. O sea, las vacunas, eso está probado, ¿eh? Las vacunas hacen que vivamos más y mejor. Eso sin duda. Ahora, yo nunca he visto un problema con una vacuna. Sí hay, sí puede haber, pero nunca he visto. Y las vacunas del COVID, sobre todo, por todo lo que se politizó, esta cuestión con el expresidente pelo de zanahoria. Yo no sé cómo se atreve a pintarse el pelo así Trump, pero bueno, cada quien. Que por cuestiones políticas negó que hubiera COVID y luego ya cuando lo aceptó ya había más de 1 millón de muertos, pero se politizó tanto
que han hecho un esfuerzo extraordinario para estar seguros que la vacuna es segura, que los problemas que eventualmente puede producir son mínimos y muy raros. Los efectos secundarios son rarísimos. Yo no he sabido de efectos secundarios graves en nadie, excepto cuando sí les da el COVID porque no se vacunaron. Hay una cosa que se llama miocarditis, que es inflamación del miocardio. El miocardio es el corazón, es un músculo, ¿no?, que se contrae para bombear la sangre. La miocarditis puede suceder rarísima vez con la vacuna en adolescentes, pero se quita, se resuelve. La miocarditis que da por el virus mismo puede ser mortal. Ujú. O sea, ahí vemos la diferencia entre vacunarse y no vacunarse. Yo creo que el vacunarse es muy importante, previene enfermedades graves. Es raro que un niño se ponga gravemente enfermo o se muera de COVID, pero sucede. Ujú. Sucede. Y si a un niño le sucede, sinceramente no sé cuál es la incidencia, ¿no? Pero le sucede que desarrolla COVID crónico, qué horror, ¿no? Un niño que tiene dolor en los pies por el resto de su vida. La gente se suicida del dolor del COVID crónico por la inflamación en los nervios que puede producir el virus. Si estás vacunado, rarísima vez hay cosas tan serias con el COVID. Y está aquí el COVID, pues ves en China, ¿no? No hablan los del gobierno chino, no dice nada, Ujú. pero hay millones de infectados y están encontrando otras variantes del Ujú. virus. Yeah. Entonces, no vacunarse es muy peligroso para usted, su familia y su comunidad. Como dicen en México, lo que es bueno para la comunidad es bueno para ti, lo que es bueno para ti es bueno para la comunidad. Ese es el anuncio de la Secretaría de Salud. Vacúnate, vacúnate. Son mentiras todas esas cosas de que te vas a convertir en marciano y que te ponen un chip y te cambian la personalidad. ¿Tú crees? Te vas a convertir en terrorista y quizá cuántas cosas he leído de que son unas idioteces. Desde el punto de vista científico, son verdaderas tonterías. Y lo que sabemos ahora es que hubo un estudio que salió, el cual nos dice la razón por la cual los republicanos perdieron tantas posiciones en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara de Representantes, porque pensaban ganar con un montón. Y la razón que perdieron es porque esos republicanos, republicanas que iban a votar, se murieron por no vacunarse. Y si hubieran estado vivos y vivas el día de hoy, los resultados de estas elecciones hubieran sido completamente diferentes. Entonces, ahí está esa situación. Y la otra cosa con la cual voy a aburrir a la comunidad rápidamente es esta historia, ¿right? Para la gente que, porque sabemos que hay gente aquí que es creyente y queremos que también les hablemos en la forma que entienden. Y está la historia del Señor al quien le dicen, a las personas que viven cerca del río va a haber una inundación, right? Muévanse, porque el agua va a llegar muy alto. Entonces hubo ese anuncio de la localidad y este señor dice, yo creo en Dios, voy a rezar y él me va a proteger. Y empieza a subir el agua y empieza a subir el agua más y más y llegan una persona en una canoa porque ya se van escapando y dice, ¿qué haces? Dice, súbete a mi canoa, yo te llevo, yo creo en Dios y Él me va a proteger. Y se va el de la canoa. Y finalmente está un helicóptero reportando la noticia y dice, ahí está un señor afuera de su casa, ya se le está empezando a inundar su casa. Y bajan
lo más que pueden y dice, súbete a la azotea, dice, nosotros te llevamos a donde no hay agua, dice. Dice, ven con nosotros, yo creo en Dios y Él me protegerá. Y sí, se muere el señor porque se ahogó. Y cuando llega allá enfrente de ahí a ver a San Pedro, está enojado y dice, yo quiero hablarle al mero mero. al jefe. Exactamente, que quería una audiencia y llegan, lo ponen enfrente de la audiencia y le dice, por qué no me protegiste? Tú me dijiste que yo rezara y tú me protegerías. Y dice, tonto, ¿qué crees que te hice? Te mandé a los de la ciudad que te avisaran que te movieras. Te mandé el hombre en la canoa para que te movieras. Y te mandé hasta un helicóptero para que te salvaran la vida. Y tú, terco, no entendiste lo básico. Y esa es la lección. La lección es, tenemos tantos doctores, doctoras, expertos, expertas, contándonos el beneficio de vacunarnos contra COVID, de ir a ver al doctor, la doctora, de ir a checarse, de ir a checar a los niños, las niñas, de comer sanamente, y veremos quién va a querer la audiencia al rato, porque lo único que podemos hacer es proveer la información. Y esa es la realidad de las cosas. Sí, desgraciadamente la información que recibimos del gobierno anterior fue muy tramposa. Ahora están viendo que no fue 1 millón de muertos en Estados Unidos, que fueron más de 3 millones. Y lo que dices es cierto. La gente que se murió, los republicanos que no se vacunaron y se murieron, igual sus familiares dijeron, ¿por qué nos informaron mal? No voy a votar por los republicanos. En fin, yo estoy de acuerdo contigo y pues como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Ujú. Y ahí está a tu disposición, he puesto a tu disposición la ciencia médica para que te protejas y protejas a tu familia. ¿Sabes? Hubo una controversia específicamente con la vacuna de Johnson & Johnson. Ujú. o- sí, creo que es porque eventualmente usaron embriones para desarrollar la vacuna, embriones productos de abortos médicos o abortos no espontáneos, pero lo que sucedió es que estas células embrionarias no son de abortos de hace 6 meses, son de productos, quizá de abortos, no sé, de hace 30 años, cuando empezaron a hacer este tipo de vacunas. Entonces hubo, inclusive el arzobispo de Santa Rosa dijo, no se vacunen con esa porque es un pecado. Y luego dijo, no, no es cierto, me retracto, sí, pues no tiene nada que ver con Dios. Y lo usaron, no tiene células vivas de embriones humanos, nada de eso. Entonces, no hay, no, informándose van a ver que vacunarse es lo más sano que podemos hacer. Y ahí llegamos al final del día de hoy y estaremos en contacto para invitarlo, porque tenemos que hablar mucho más frecuente acerca, yo hablo aquí frecuentemente en la radio acerca de la salud mental, es una de las cosas que sé un poquito, pero usted es el mero mero. Vamos No, a tener que tener la audiencia con usted, I guess, acerca de la salud física. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo para que la comunidad tenga más información. Doctor Gustavo Enrique González Méndez, usted está igual que yo, como 20 nombres. ni tu Ah, nombre, sí, para que no te gracias por confundan. estar con nosotros el día de hoy y ahí nos ponemos en contacto para que la comunidad reciba más información. Muchísimas gracias, Rafael, y gracias a la comunidad por escucharnos. Estamos a su servicio y pues para eso estudiamos tantos años, para poder ayudar en la medida que se pueda. Gracias, Rafael. Definitivamente, cuídese. Bye bye.